Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a resolver el ejercicio 15A y B de la guía de trabajos prácticos 1 de álgebra 2. Bueno, en principio entonces nos piden en el ejercicio 15A que comprobemos que este conjunto de funciones que está contenido en el espacio vectorial de las funciones continuas con dominio en los reales e infinitamente derivables es un conjunto linealmente independiente. Que el espacio vectorial sea real, esto de acá, quiere decir que los escalares del espacio vectorial, los números, son números reales. Cuando armemos una combinación lineal, esos tienen que ser reales. Bueno, vamos a usar el concepto del Browskiano, ¿no? Que dice que dado un conjunto de funciones, en este caso tengo n funciones, que están en un espacio vectorial de funciones que son n-1 veces, al menos, derivable con continuidad, en un dominio que es en un intervalo i, en nuestro caso es todos los reales, y entonces se arma el Browskiano de estas funciones, armando esta matriz, se calcula el determinante de esta matriz en los puntos X del dominio, en el cual la primera fila son las funciones, la segunda fila es la primera derivada, la tercera fila la segunda derivada, hasta la fila enésima, la n-1 derivadas, ¿no? Es como que acá estuviera la derivada 0, la derivada 1, la derivada 2, para que tenga n filas, tiene que ser hasta la derivada n-1. Bueno, si el Browskiano de las funciones en el intervalo de i, en el que están definidas las funciones, da distinto de 0 en algún punto de ese intervalo, entonces las funciones son linealmente independientes. Es decir, si el Browskiano es distinto de 0 en algún punto del dominio de las funciones, el conjunto es linealmente independiente. Ojo, que el Browskiano sea 0 en todos los puntos no implica que las funciones sean linealmente dependientes. Es para un solo lado esta implicancia, es decir, si existe algún x en el cual el Browskiano es distinto de 0, entonces son LI. Si no existe algún x en el cual es distinto de 0, es decir, es 0 en todos los x, no sabemos, no podemos afirmar nada. Bueno, resolvamos el ejercicio que nos piden, ¿eh? Hay que ver si son LI este conjunto de funciones, 1x, x cuadrado, x cubo, hasta xn. Entonces armamos el Browskiano de estas funciones. Fíjense que tenemos n más 1 columnas. Entonces vamos a tener n más 1 filas, ¿no? Porque acá es como que tuviera x a la 0, x a la 1, hasta x a la n. Entonces tengo n más 1 columnas. Entonces voy a tener n más 1 filas. Por eso voy a tener en la primera fila las funciones, en la última fila la derivada enésima de las funciones. Bueno, si fijamos cómo nos queda una matriz triangular, ¿no? Por hacer las cuentas, la derivada de 1 es 0, la de x es 1, pero luego la de 1 es 0, y así nos queda una matriz triangular. Entonces, sabemos que el determinante de las matrices triangulares es el producto de los elementos de la diagonal principal. Después vamos a ver por qué, vayan pensándolo. Pero es muy sencillo, es un cálculo. Es decir, en este caso, el Browskiano de estas funciones da esta cuenta 1 por 1, por 2 por 1, por 3 por 2 por 1, así, hasta el factorial de n se llama este término, que no importa, es una cuenta, n por n-1, por n-2. Es decir, el Browskiano es distinto de 0 para todos los x del dominio. Por eso podría conseguir cualquier x del dominio en el cual el Browskiano es distinto de 0. Entonces las funciones son linealmente independientes. En este caso me dio que en todos los x da distinto de 0, pero podría haber sido que solo en un x sea distinto de 0. No hacía falta que sea en todos, aunque hubiera sido en alguno, ya estaba. Así que bueno, con eso vemos que queda verificado que ese conjunto es linealmente independiente.
Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio 15b, que lo pongo acá porque se utilizo el concepto que acabamos de demostrar de las otras funciones para demostrar este. Entonces, bueno, me piden que verifiquemos que este conjunto de funciones, también contenidas en el espacio vectorial de las funciones infinitamente derivables sobre dominio real, son LI. Bueno, acá lo que vamos a hacer es usar el concepto tradicional de verificar que un conjunto es LI. Armamos la combinación lineal de los vectores, ¿no? Alfa 0 por el primer vector, más alfa 1 por el segundo, más alfa 2 por el así, hasta el último vector. Lo igualamos al vector nulo del espacio vectorial. En este caso el vector nulo es f de x igual a 0 para todo x del dominio, ¿no? Que en este caso son todos los reales. Y tenemos que despejar cuánto valen estas incógnitas. Si estas incógnitas solo pueden valer 0, todas solo pueden valer 0, las funciones son LI. Si pueden valer otra cosa que además de 0, serían LD. Esto tiene que cumplirse para todos los X, es decir, el alfa 1, el alfa 2, el alfa, tiene que ser 0, cualquiera sea el X en el que uno los ponga. Evalúe esto. Bueno, sacamos factor común a la lambda X, nos queda este paréntesis con alfa 0 por 1, más alfa 1 por X a la 1, más alfa 2 por X al cuadrado, más hasta alfa n por X a la n. Y esto debe dar 0 para todos los X de los reales. Por lo pronto, como este primer coeficiente, más allá de cuánto valga lambda, nunca toma valor 0, entonces nos queda que esta combinación lineal da 0 para todo X perteneciente a los reales. Es decir, nos está quedando una combinación lineal de las funciones que habíamos demostrado en el ejercicio A, que eran linealmente independientes. Por lo tanto, como ya sabíamos que eran linealmente independientes porque lo habíamos demostrado a través del Wronskiano, esos escalares no queda otro que ser 0. Pero esos escalares eran los escalares de la combinación lineal de las funciones de las que queríamos ver si eran LI. Y nos queda ahora que estos escalares, alfa 0, alfa 1, alfa 2, que dan 0, no pueden tomar otro valor. Por lo tanto, queda demostrado entonces que el conjunto de funciones que nos pide el enunciado efectivamente son linealmente independientes. Bueno, dejamos acá, hasta el próximo video.